Existe una colección de imágenes que desafían la lógica y nos dejan boquiabiertos, desde las líneas de Nazca hasta las luces de Phoenix. He aquí 20 fotos aterradoras que desafiaron la explicación de los científicos. Número 20. Las misteriosas esferas de piedra de Costa Rica. Oculto en las profundidades de la selva tropical de Costa Rica, se encuentra un misterioso tesoro que ha desconcertado tanto a arqueólogos como a soñadores durante siglos. Las desconcertantes esferas de piedra de la decadencia. Estos exquisitos orbes, que oscilan entre unos pocos centímetros y colosales behemoths de 2 metros, han encendido el fuego de la curiosidad en los corazones de los exploradores. Son obras maestras de artesanía antigua, perfectas y perfectamente esféricas, y su método de creación sigue siendo un enigma sin resolver. Elaboradas con una precisión que los expertos modernos se esfuerzan por desentrañar, las esferas de piedra están talladas en granodiorita, una roca de formidable dureza que amplifica el misterio de su origen. ¿Para qué sirvieron estas extraordinarias esferas? Abundan las teorías, que nos ofrecen una visión de los ilimitados reinos de la imaginación. Algunos especulan que ocupaban un lugar sagrado en el cosmos, quizá como ayuda en observaciones celestiales o rituales. Otros las imaginan como señales de vigilancia, guiando a los exploradores a través de territorios inexplorados o protegiendo antiguas fronteras. Las mentes más alocadas incluso susurran la cautivadora posibilidad de orígenes extraterrestres o restos de una civilización perdida aún por descubrir. Pero las esferas de piedra no son solo testigos mudos de estos cautivadores misterios. Tienen un significado cultural e histórico para los pueblos indígenas de Costa Rica y han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los esfuerzos por desvelar los secretos que encierran estas estoicas maravillas continúan, pero siguen rodeados de un manto de preguntas sin respuesta. Número 19. La obra maestra de Gustave Eiffel. En 1889, una extraordinaria fotografía captó la asombrosa creación de la emblemática obra maestra de Gustave Eiffel, la Torre Eiffel. Esta reliquia fotográfica desvela una maravilla que asombró al mundo y que aún hoy sigue siendo un enigma. La Torre Eiffel, símbolo de la proeza arquitectónica, se compone de 4 pilares de hierro que se curvan graciosamente hacia el interior y convergen en el cénit, formando un pináculo piramidal. Lo que sostiene esta intrincada estructura, las vigas horizontales y los tirantes diagonales, forman un entramado que confiere a la torre una estabilidad inquebrantable y una resistencia duradera. Sin embargo, el aspecto más desconcertante no reside en su elegancia, sino en su fecha de nacimiento. Construida por apenas 300 almas en un breve periodo de 2 años, esta maravilla de la ingeniería alcanzó la asombrosa altura de 300 metros, convirtiéndose en la estructura más alta del mundo en su momento. La pregunta que deja perplejos a historiadores y entusiastas por igual es cómo pudo lograrse tal velocidad y precisión con los limitados recursos de la época. Se han formulado numerosas conjeturas para desentrañar este enigma. Algunos especulan si fue un legado extraterrestre concedido a la humanidad hace siglos. Otros se preguntan si aquellos 300 individuos poseían un poder insondable, casi sobrenatural, que les permitió erigir esta torre en un tiempo récord. La verdad, sin embargo, sigue siendo esquiva, oscurecida por la bruma del tiempo. Número 18. Las líneas de Nazca. En el corazón del árido desierto de Perú, la antigua cultura nazca dejó una huella cautivadora que sigue desconcertando y asombrando. Las líneas de Nazca, colosales geoglifos tallados en la piel de la tierra, atraen con un misterio que trasciende el tiempo. Estos intrincados diseños, visibles solo a vista de pájaro, evocan imágenes de animales, plantas y maravillas geométricas que nos dejan embelesados. Lo que añade una capa adicional de intriga a este rompecabezas es el profundo misterio que cubre su creación. Estos desconcertantes dibujos, que datan de hace casi 2000 años, plantean la pregunta de cómo una civilización aparentemente desprovista de tecnología avanzada consiguió elaborar obras de arte tan colosales y precisas que solo pueden comprenderse realmente desde una altura inalcanzable. Para ellos, las teorías surgieron como acertijos, proponiendo un propósito religioso o celestial detrás de las líneas de Nazca, sugiriendo que sirvieron como un enorme observatorio o un mapa hacia fuentes de agua ocultas. Otros creen que estas líneas sirvieron para invocar la lluvia que da vida. Sin embargo,
Estas nociones se quedan cortas a la hora de explicar la escala completa y la limpia ejecución de los glifos o el razonamiento que hay detrás de la selección de estos intrincados símbolos. El enigma se agrava cuando nos preguntamos cómo la cultura nazca, desprovista de perspectivas aéreas, mantuvo una precisión tan perfecta en un lienzo tan grandioso. Algunos comparan estos desconcertantes diseños con pistas de aterrizaje extraterrestres, mientras que otros los interpretan como vastos calendarios astronómicos. Sin embargo, la verdad permanece oculta bajo capas de tiempo. Número 17. Escuadrón Goddard. En todas las organizaciones y en todas las clases, hacer una foto de grupo tiene una importancia significativa. Es una tradición atemporal que une a la gente, inmortalizando momentos. Pero, ¿y si esa foto incluye invitados inesperados de más allá de los reinos de los vivos? He aquí la enigmática foto del Escuadrón Goddard, una reliquia de la posguerra. En 1919, el Escuadrón Goddard estaba formado por un intrépido grupo de aviadores británicos. Un fatídico día, se reunieron para una fotografía de grupo. Entre los rostros orgullosos se encontraba Freddie Jackson, mecánico y parte integrante de su equipo. Sin embargo, la tragedia se interpuso, y justo antes de que se tomara la fotografía, Freddie falleció prematuramente. Lo sorprendente es lo que ocurrió después de revelar la fotografía. Para asombro de todos, Freddie Jackson estaba entre los vivos, no como un recuerdo, sino como una presencia espectral, una figura espeluznante del mundo del más allá. El escuadrón estaba estupefacto, lidiando con lo inexplicable. ¿Cómo podía aparecer su camarada caído en una fotografía tomada después de su muerte? Los escépticos cuestionaron la autenticidad de esta aparición fantasmal, sugiriendo que podría ser un truco, el resultado de una doble exposición o algún juego de manos fotográfico. Sin embargo, quienes conocían bien a Freddie defendieron apasionadamente la verdad. Juraban que se trataba, sin lugar a dudas, de su difunto colega. Capturada para siempre en aquella extraña instantánea, la foto del Escuadrón Goddard siguió siendo una de las imágenes más insólitas e inquietantes del mundo, invitándonos a reflexionar sobre los misterios de la vida y la muerte, la frontera entre la realidad y lo sobrenatural, y el perdurable poder de una simple fotografía para tender puentes entre estos enigmáticos reinos. Número 16. Figuritas de lagarto. En el ámbito de la arqueología, a menudo tropezamos con objetos que desafían toda explicación lógica, arrojando sombras de intriga sobre nuestro pasado. Entre estas desconcertantes revelaciones, se encuentra el misterioso tesoro de los Ubad, las figuritas de lagarto, descubiertas en el antiguo asentamiento de Al-Ubaid, Irak. Estos artefactos son anteriores a la cuna de la civilización sumeria y se remontan al año 5 a.C. Elaboradas en terracota, estas figurillas tienen forma humanoide, pero presentan rasgos de reptil. Sus cabezas alargadas, ojos almendrados y piel escamosa tientan nuestra imaginación. Algunas de estas misteriosas creaciones representan incluso a lagartos realizando actividades cotidianas, como amamantar a niños o empuñar un bastón, posiblemente en señal de liderazgo. Estas figuras son como susurros crípticos de los anales de la historia. Sus secretos, encerrados en arcilla, son un vívido recordatorio de los aspectos enigmáticos de nuestro pasado y plantean preguntas que resuenan a través de los corredores del tiempo. Cada descubrimiento de estas antiguas rarezas desafía nuestra percepción de las culturas de antaño. Nos invitan a profundizar en las creencias, rituales y expresiones artísticas de nuestros lejanos antepasados. Al reflexionar sobre el significado y la finalidad de estas extraordinarias figuras de lagarto, nos vemos obligados a considerar los misterios que permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo. Estas reliquias nos invitaron a desentrañar los entresijos de la cultura de Ubud, animándonos a buscar la comprensión más allá de los límites de la sabiduría convencional. Número 15. El escurridizo mono zorrillo. Imagínese por un momento contemplar una sola fotografía, una imagen misteriosa que despierta la curiosidad y el asombro. En esta cautivadora foto, una misteriosa figura se esconde entre los exuberantes humedales de Florida, una región repleta de secretos. Se dice que lo que está contemplando es el desconocido mono zorrillo, una criatura legendaria difícil de encontrar. Si no conoce la historia del mono zorrillo, permítame que le presente a este críptido. Se trata de una criatura que supuestamente habita en las profundidades de los pantanos de Florida
donde los lugareños susurran historias de una criatura tan misteriosa como maloliente. El simio zorrillo es conocido por su hedor pútrido y su extraño parecido con un simio corpulento. Aunque las descripciones del simio mofeta pueden diferir, la mayoría de los relatos esbozan la imagen de un ser bípedo, alto y desgreñado, parecido al famoso Bigfoot. Sin embargo, lo que realmente distingue al mono zorrillo es su inconfundible y penetrante olor, que recuerda al de los huevos podridos o el metano. Ahora, esta foto en particular, que capta una figura encorvada con ojos desconocidos y brillantes, oculta entre los retorcidos arbustos, ha encendido apasionados debates y discusiones. Las opiniones están muy divididas. Algunos creen firmemente que esta imagen ofrece una prueba innegable de la existencia de los simios zorrillos, señalando los rasgos distintivos de la criatura y la dificultad de fabricar una toma tan extraordinaria. Otros se muestran escépticos, afirmando que una criatura bien conocida podría haber sido confundida con el mono zorrillo, difuminando aún más la línea entre realidad y mito. El misterio persiste. Número 14. La Dama Babushka. La Dama Babushka, una misteriosa mujer, desempeñó un enigmático papel durante el asesinato en 1963 del presidente estadounidense John F. Kennedy en Dallas, Texas. Apareció en el lugar de los hechos con un pañuelo en la cabeza, gafas y una cámara en la mano, lo que sugiere que podría haber estado grabando el suceso. Sin embargo, su identidad y las imágenes que pudo haber grabado siguen sin resolverse. Las fotografías la sitúan en la zona de césped entre las calles Elm y Main, justo enfrente del edificio del condado de Dallas, desde donde se veía claramente la caravana del presidente. Tras los disparos, cruzó la calle Elm y se unió a la multitud que corría hacia el montículo de hierba, lugar desde el que algunos creen que se originaron los disparos. La última vez que se la vio, se alejaba del lugar de los hechos por la calle Elm. A pesar de los esfuerzos del FBI y de otros investigadores por localizarla, siguió sin aparecer. Incluso después de que las autoridades emitieran un boletín solicitando información sobre ella, permaneció oculta. Las razones de su secretismo son inciertas, pero es posible que temiera revelar su identidad o sus imágenes. Este temor puede deberse a la preocupación por el acoso o las amenazas de los implicados en el asesinato o en su encubrimiento. A día de hoy, la verdadera identidad de la señora Babushka y su paradero siguen siendo un misterio desconcertante. Número 13. El misterio del hipster que viaja en el tiempo. En el año 2010, surgió de las profundidades de la historia una fotografía cautivadora, una instantánea del año 1941 que planteaba un enigma irresistible. La imagen mostraba la gran reapertura del puente South Forks en la pintoresca localidad de Goldbridge, en la Columbia Británica. A primera vista, la multitud reunida parecía una representación típica de la época, en línea con lo que cabría esperar del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una figura solitaria destacaba entre el mar de rostros, ganándose el apodo del hipster viajero en el tiempo. Este misterioso hombre desafiaba las convenciones de su época con un atuendo que parecía más adecuado para nuestro mundo contemporáneo. Su atuendo consistía en una camiseta con el logotipo estampado, una sudadera con capucha o un jersey, e incluso gafas de sol, todo lo cual chocaba fuertemente con el telón de fondo de 1941. Para aumentar la intriga, se le vio empuñando una cámara muy parecida a las actuales. Otro factor de desconcierto. Los escépticos han intentado desacreditar esta anomalía con explicaciones razonables. Argumentan que las gafas de sol no eran del todo desconocidas en los años 40. El logotipo de su camisa podría representar al equipo de hockey Maroons de Montreal, y la cámara podría ser un modelo Kodak plegable de bolsillo que, aunque poco común, existía en aquella época. Sin embargo, ninguna racionalización ha conseguido borrar por completo la sensación poco común que evoca esta figura. La identidad y el origen de este hombre que desafía al tiempo han suscitado fervientes debates en círculos académicos y comunidades en línea. Las discusiones han dado lugar incluso a teorías sobre viajes en el tiempo, consolidando al hipster viajero en el tiempo como un misterio perdurable, una peculiar desviación en los registros de la historia. Número 12. La asombrosa película Patterson, Gimlin, Bigfoot.
Un encuentro cautivador e inolvidable se desarrolló en el remoto desierto de Bluff Creek, California, en el año 1967. Dos aventureros, Roger Patterson y Bob Gimlin, se embarcaron en una audaz búsqueda para encontrar pruebas del legendario Bigfoot, una criatura que durante mucho tiempo había eludido el descubrimiento humano. Su viaje desembocó en un momento extraordinario que ha cautivado y desconcertado a la gente durante décadas. Aquel fatídico día grabaron una cautivadora secuencia de 60 segundos. Las imágenes, aunque granuladas, son cautivadoras. En ella, un ser colosal, parecido a un simio, camina confiado por el bosque, con su enorme cuerpo oculto bajo un manto de pelo oscuro. Lo que distingue a este encuentro es el giro deliberado de la criatura para mirar directamente a la cámara, aparentemente reconociendo a su público, antes de desaparecer entre la densa maleza. El debate sobre la autenticidad de la película ha durado generaciones. Sin embargo, los escépticos han cuestionado incansablemente la legitimidad de la grabación, sugiriendo que podría tratarse de un engaño hábilmente orquestado o de un elaborado disfraz. Se han emprendido numerosos esfuerzos científicos para analizar la película, tratando de determinar el tamaño, las proporciones y el modo de andar de la criatura. Algunos expertos sostienen que las proporciones corporales y los movimientos de la figura se corresponden con los de un primate auténtico desconocido. Otros, en cambio, sostienen que las imágenes carecen de la claridad necesaria para extraer conclusiones definitivas. A pesar de la controversia, la película de Patterson-Gimlin sobre Bigfoot se ha convertido en un icono perdurable de la criptozoología, el estudio de criaturas ocultas o míticas. Número 11. El monstruo marino de la isla Hook. En diciembre de 1964, se produjo un encuentro extraordinario en las serenas aguas de la bahía de Stonehaven, frente a la isla de Hook. Robert Lyric y su esposa estaban navegando, buscando nada más que un día tranquilo en el agua. No sabían que estaban a punto de tropezar con un misterio que cautivaría la imaginación de generaciones venideras. Sus ojos se abrieron de par en par de asombro al contemplar una criatura como nunca antes habían visto. Imagínense un enorme ser serpentino, o quizá más bien un renacuajo muy grande de unos asombrosos 9 metros de longitud. Sin embargo, lo que hizo aún más desconcertante este encuentro fue que la criatura permaneció sumergida, completamente inmóvil, como si guardara algún antiguo secreto. Robert aprovechó el momento para fotografiar a la misteriosa criatura. Aquella instantánea dio origen al fenómeno conocido como el monstruo marino de Hook Island. A lo largo de los años, la imagen ha desconcertado e intrigado, suscitando intensos debates y especulaciones. Algunos creen fervientemente que es la prueba de una maravilla marina por descubrir, mientras que los escépticos proponen que podría tratarse de una elaborada treta, o quizá nada más que restos sumergidos. El enigma sigue dividiendo opiniones. Número 10. El incidente del paso de Ten Dyatlov. En el invierno de 1959, un misterioso enigma se desplegó en el frío corazón de los montes Urales, dejando un desconcertante rastro de muerte y preguntas sin respuesta. 9 avesados aventureros rusos se embarcaron en un viaje a la naturaleza nevada, solo para encontrarse con un escalofriante destino que sigue desconcertando al mundo. Estas 9 almas, experimentadas y bien preparadas, encontraron la muerte en circunstancias desconcertantes. Lo más asombroso son las insólitas instantáneas descubiertas en sus cámaras. Una de ellas mostraba una silueta borrosa en la linde del bosque, una imagen que a menudo se menciona como el escurridizo Yeti. Otra imagen inquietante, tomada la última noche, capta una esfera de luz poco común en un cielo negro como el carbón. El incidente del paso Dyatlov permaneció envuelto en la oscuridad. Desafiando toda explicación racional, las perturbadoras imágenes dieron vida al rompecabezas, encendiendo una cacofonía de teorías. Algunos sugirieron que experimentos militares secretos se salieron de curso, mientras que otros susurraron sobre venganzas de los pueblos indígenas. Y algunos se atrevieron a invocar lo sobrenatural, atribuyendo la tragedia a entidades delicadas. Número 9. El mapa de la carrera de Peary. Imagine un mapa que desafíe los límites del tiempo y el conocimiento, uno que haya asombrado a historiadores y científicos durante siglos. Es el mapa de la carrera de Peary,
Un rompecabezas cautivador que lleva el nombre de su creador, el almirante y cartógrafo otomano Piri Rus. Elaborado en 1513, esta antigua obra maestra ofrece una visión de un mundo aún envuelto en el misterio. En esencia, el mapa se centra en las costas de Europa y el norte de África, con el vasto océano Atlántico y fragmentos de las Américas, incluida una representación sorprendentemente precisa de las costas sudamericanas. Lo que hace que este mapa sea tan cautivador es su cronología. A principios del siglo XVI, el conocimiento europeo del Nuevo Mundo estaba en pañales. Sin embargo, la creación de Piri Reis revela detalles geográficos con un nivel de precisión que desafía cualquier explicación para su época. Pero el mayor enigma reside en la representación que hace el mapa de la costa antártica desprovista de hielo, un hecho que se remonta a unos 34 millones de años antes de que surgiera la civilización humana. Los orígenes de la información de los mapas de la raza Piri permanecen ocultos en el misterio, insinuando una compilación a partir de fuentes antiguas y ahora desaparecidas. ¿Podrían haber incluido mapas de una civilización avanzada de la antigüedad? Con un profundo conocimiento de la cartografía, los escépticos ofrecen teorías alternativas que sugieren que la representación de la Antártida en los mapas podría ser el resultado de conjeturas, malas interpretaciones o imprecisiones en la representación de Sudamérica. Algunos sostienen que solo refleja las percepciones especulativas de los marineros de la época, en lugar de ser un registro histórico exacto. Número 8. El manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, un enigma centenario, debe su nombre a un librero polaco llamado Wilfred Voynich, que se topó con esta peculiar obra en 1912. Este críptico tomo, que data del siglo XV, se erige como un rompecabezas sin resolver cubierto de un aura de misterio. Entre sus páginas se extiende un tapiz de desconcertantes ilustraciones y textos redactados en un lenguaje totalmente desconocido. Incluso las mentes más brillantes de nuestro tiempo quedaron desconcertadas por sus enigmas. El manuscrito se despliega con asombrosas representaciones de especímenes botánicos, diagramas celestes y misteriosos brebajes farmacéuticos. Sin embargo, las especies vegetales representadas no se parecen a nada conocido en la Tierra. Los mapas celestes adornados con estrellas, constelaciones y sistemas planetarios desafían el reconocimiento de los astrónomos modernos, lo que aumenta la intriga. A lo largo de los años, se han sucedido las especulaciones sobre el manuscrito Voynich, que van desde una farmacopea a un tratado de alquimia, o incluso una obra de ficción especulativa. A pesar de los numerosos intentos por desentrañar sus secretos, tanto el texto como los significados ocultos en sus singulares ilustraciones siguen siendo incomprensibles. Número 7. El dedo gigante de Egipto. En el corazón de Egipto ha surgido de las arenas del tiempo un dedo de la asombrosa longitud de 15 pulgadas. Descubierto en 1988 por el osado investigador Gregor Spur, este dedo humano aparentemente ordinario oculta un secreto extraordinario. Las fotografías captadas por Spur nos dejan asombrados, revelando un dedo que desafía las normas de las proporciones humanas. Lo que hace realmente cautivador este descubrimiento es la posibilidad de que presente una figura colosal que habría superado los 4 metros de altura. Podría ser que los anales de la historia alberguen la existencia de antiguos gigantes ocultos a plena vista. El misterioso artefacto, que aparece en fotos publicadas en Internet, tiene incluso una uña, lo que aumenta la intriga. Sin embargo, esta maravilla no se exhibe en ningún museo egipcio. En su lugar, se encuentra en posesión de un coleccionista reservado que exigió $300 a Spur, de quien se dice que pertenece a un linaje de saqueadores de tumbas, por el privilegio de verlo y fotografiarlo. Así, la autenticidad del dedo permaneció sin verificar, replegada lejos de la mirada pública. Sin embargo, a medida que la historia cobra fuerza, surgen esperanzas de que resurja para que los expertos lo examinen. De confirmarse, esta revelación podría redefinir nuestra comprensión de la historia. Ya poseemos pruebas sustanciales que apuntan a la existencia de gigantes a lo largo de los tiempos, desde momias de Nefilim en Perú hasta huellas y esqueletos colosales hallados en todo el mundo. Un dedo de gigante momificado en Egipto sería una sorprendente adición a este conjunto de pruebas cada vez mayor, que podría poner en tela de juicio
las creencias establecidas sobre el pasado antiguo de Egipto. Pero hay que ser prudentes. Aunque este colosal dedo parece extraordinariamente auténtico, no hay que perder el escepticismo. Número 6. Bases del barco de vapor Watertown. En diciembre de 1925, dos valientes marineros, James Courtney y Michael Meehan, se embarcaron en una peligrosa misión a bordo del vapor Watertown. Su misión consistía en limpiar y reparar esta cámara aislada mientras atravesaba el vasto Océano Pacífico. Pocos sabían que en el interior del espacio confinado se escondía un gas venenoso, mortal y reptante. Trágicamente, el veneno invisible se apoderó de Courtney y Meehan y acabó con sus vidas en un desgarrador accidente. Sin embargo, en medio de la tragedia, surgió otro héroe, Cody Tabiola. Sin dudarlo, Tabiola, otro miembro de la tripulación, se metió 3 veces en una estrecha tubería de 20 pulgadas de diámetro en un intento desesperado por salvar a sus compañeros caídos. A pesar de su coraje inquebrantable y sus valientes esfuerzos, ya era demasiado tarde. Courtney y Meehan ya habían cedido al gas nocivo, dejando a Tabiola exhausto y abrumado por la traumática experiencia. Al salir de la peligrosa tubería, se desplomó, y el resto de la tripulación tardó 30 angustiosos minutos en reanimarle. Tabiola estuvo a punto de morir. En las semanas siguientes, las manifestaciones fantasmales. Los inquietantes rostros de Courtney y Meehan reaparecieron en el océano, provocando escalofríos en toda la tripulación. Sorprendentemente, la tripulación consiguió capturar una asombrosa fotografía de estos recuerdos espectrales. Este extraño registro dejó una impresión indeleble en todos los que lo contemplaron, una prueba inquietante del valor y la tragedia que se desarrollaron en el SS Watertown en diciembre de 1925. Número 5. La anacrónica fotografía de playa de los años 30. En lo mundano de la vida cotidiana, donde las escenas mundanas a menudo se difuminan en la oscuridad, surge un enigma que desafía los límites del propio tiempo. Una fotografía sin fecha de los años 30, que retrata a unos playeros tomando el sol en la costa canadiense de la Columbia Británica, desvela un rompecabezas que atrae la curiosidad. Entre los atuendos playeros típicos de la época, destaca una figura misteriosa que ha dado pie a la leyenda del surfista viajero en el tiempo. Este hombre misterioso luce una moda anacrónica, una camiseta gráfica moderna, pantalones cortos y un peinado más propio de finales del siglo XX o principios del XXI, no de los años 30. La fotografía ha suscitado animados debates y conjeturas. Los escépticos propusieron contraargumentos plausibles, sugiriendo que su camiseta moderna podría ser un jersey arremangado y sus pantalones cortos meros pantalones de vestir subidos debido al caluroso día de playa. Su peinado contemporáneo podría deberse al viento o al pelo mojado, más que a una declaración de moda. Sin embargo, el enigma perdura y ejerce un hechizo irresistible sobre nuestra imaginación. En este escenario aparentemente ordinario, una sola imagen rompe la armonía del tiempo y nos hace preguntarnos si el pasado y el presente pueden, en raras ocasiones, entremezclarse y compartir sus secretos. Esta fotografía nos enseña que, a veces, los misterios más intrigantes se ocultan en los lugares más mundanos, a la espera de despertar nuestra curiosidad e invitarnos a explorar lo desconocido. Sin embargo, debemos reconocer la controversia que rodea las habilidades de Kulagina. Algunos críticos sostienen que sus demostraciones pueden atribuirse a un hábil juego de manos o a una mala interpretación de los fenómenos naturales. Número 4. La psicoquinética soviética. En plena Guerra Fría, surgió en la Unión Soviética una enigmática mujer llamada Nina Kulagina, que despertó la curiosidad de científicos y escépticos. Afirmaba poseer poderes psicoquinéticos, la extraordinaria capacidad de manipular objetos con la mente. En una época llena de tensiones políticas, las afirmaciones de Kulagina salieron a la palestra. En las décadas de 1960 y 1970, llevó a cabo una serie de experimentos que dejaron atónitos a los investigadores. Documentaron sus hazañas aparentemente increíbles, como doblar cucharas, hacer levitar pequeños objetos e incluso influir en el movimiento de las agujas de una brújula. Sin embargo, es crucial señalar que, a diferencia de las historias exageradas que suelen rodear a estos fenómenos,
Las habilidades de Kulagina fueron recibidas con escepticismo. De forma cautivadora, los científicos decidieron examinar sus poderes en condiciones controladas. Observaron meticulosamente sus interacciones con diversos objetos y trataron de detectar posibles emisiones de energía. Sin embargo, los poderes de Kulagina fueron objeto de controversia. Algunos críticos sugirieron que sus demostraciones podían atribuirse a un hábil juego de manos o a una interpretación errónea de los fenómenos naturales. La historia de Nina Kulagina es una pieza extraordinaria de la historia, un rompecabezas que nos invita a reflexionar sobre la frontera entre la ciencia y lo inexplicable, tanto si sus poderes eran reales como si no. Su presencia en medio de las tensiones de la Guerra Fría añade una capa extra de intriga a una historia ya de por sí cautivadora. La elección de creer o ser escéptico, en este caso, es suya. Número 3. La monstruosa serpiente de 15 metros. En 1959, en la remota región salvaje de Katanga, parte de la República Democrática del Congo, se desarrolló una historia asombrosa. Un piloto de helicóptero belga, Remy Van Lerer, afirmó haber encontrado una gran serpiente de 15 metros de longitud. Esta audaz revelación envió ondas de intriga por todo el mundo. Van Lerer, un testigo fidedigno, consiguió tomar una fotografía de la criatura durante el encuentro. En la imagen, la serpiente levantaba la cabeza como si reconociera la presencia del helicóptero. Con una distintiva cresta blanca a lo largo de su formidable cuerpo y una cabeza triangular sorprendentemente grande, la fotografía se convirtió en una prueba tangible que desafiaba la sabiduría convencional sobre las serpientes. Pensemos en esto. Las especies de serpientes más grandes del mundo, como la anaconda verde y la pitón reticulada, son auténticos gigantes por derecho propio, pero rara vez se acercan a las sobrecogedoras dimensiones de Katanga. La mayor pitón reticulada registrada, por ejemplo, alcanzaba apenas 3,2 metros. Katanga, paraíso de la biodiversidad, alberga una plétora de vida salvaje, pero una serpiente de proporciones tan monumentales resulta poco creíble. La ausencia de avistamientos posteriores o de pruebas que lo corroboren desde 1959 ha puesto en duda la validez de este desconcertante encuentro. Número 2. Las extrañas orugas nocturnas de Fresno. En esta cautivadora fotografía podrá contemplar un misterioso críptido, una criatura de otro mundo parecida a un par de fantasmales pantalones blancos incorpóreos. Estos seres surrealistas poseen la extraña capacidad de deambular de forma autónoma, aparentemente sin torso ni cabeza. Sus peculiares andanzas nocturnas se desarrollan en secreto mientras se deslizan sigilosamente por la tierra. La primera vez que se vio a estas enigmáticas apariciones fue en 2007, en las profundidades de las sombras de Fresno, California. Un propietario perplejo, molesto por los ladridos incesantes de sus perros, instaló una cámara de seguridad en su garaje. Para su asombro, las imágenes mostraban a dos extrañas entidades desfilando por su jardín. Desesperado por hallar respuestas, compartió este inexplicable enigma visual con un investigador paranormal y una cadena de televisión local, lo que desencadenó la búsqueda de la verdad. Un segundo encuentro extraordinario tuvo lugar en 2011, entre los imponentes árboles del Parque Nacional de Yosemite, también en California. Aquí, bajo el manto de la oscuridad, los escurridizos noctámbulos se paseaban entre los silenciosos centinelas arbóreos. Estas desconcertantes imágenes llegaron a la opinión pública a través de un programa de televisión llamado Fact or Faked Paranormal Files, en el que un equipo de avesados expertos intentó recrear el fenómeno utilizando diversas técnicas. Pero, para su desgracia, se vieron derrotados. El origen y la esencia de estos reptantes nocturnos de Fresno siguen envueltos en un enigma impenetrable. Abundan las teorías que especulan con la posibilidad de que sean visitantes extraterrestres, espíritus etéreos, o incluso que estén ligados al tapiz de las leyendas y el folclore de los nativos americanos. Número 1. Las luces de Phoenix. Miles de testigos, desde residentes habituales hasta agentes de policía, quedaron asombrados al contemplar algo realmente extraordinario en el cielo nocturno. En el año 1997, unas extrañas luces se cernían, proyectando un enigmático resplandor. Lo que hizo aún más asombroso este avistamiento fue su escala colosal, una enorme formación en forma de U
que abarcaba varios kilómetros. Algunos testigos percibieron estas luces como una nave sólida de otro mundo, mientras que otros las vieron como orbes individuales. El avistamiento se prolongó durante horas, cautivando a toda la ciudad y dejando una huella indeleble en la conciencia colectiva. Tras el suceso, surgieron numerosas teorías para explicar las luces de Phoenix. Los escépticos las atribuyeron a bengalas o ejercicios militares, mientras que algunos propusieron orígenes extraterrestres. Lo que distingue a este incidente no es solo el gran número de testigos, sino también su credibilidad. Pilotos, policías y profesionales de diversos campos se vieron incapaces de dar explicaciones racionales a lo que habían presenciado. Los escépticos sugirieron la refracción de la luz o los arrebatos emocionales masivos como posibles causas, pero muchos de los que vivieron el suceso sostuvieron que lo que vieron desafiaba las explicaciones convencionales. La verdadera naturaleza de las luces del Fénix seguía siendo desconocida, un misterio cautivador que perduró hasta nuestros días. Gracias por vernos. Hasta la próxima.